En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la liturgia del domingo 24 del tiempo ordinario. Y hoy, en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, versículos 21 al 35, el Señor nos enseña la gran sabiduría del perdón. Y todo inicia ya que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Pedro se presenta generoso ante Jesús, hasta 7 veces. Y digo generoso porque recuerden que hasta ese momento lo que mandaba era la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente. E inclusive la ley del talión fue para regular la ley que los pueblos primitivos, esa ley espiral de venganza, donde robaba una gallina y el otro le robaba 10. Entonces era una espiral que no terminaba, y por eso tantas guerras entre familias, entre pueblos. Pero el perdón es tan importante, y por eso Jesús le contestó a Pedro: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que quiere decir siempre, siempre hemos de perdonar. Ciertamente, queridos hermanos, hay ofensas muy difíciles. Pienso, por ejemplo, en el matrimonio, una infidelidad, una situación difícil que no es fácil para perdonar. Y también la persona que ha cometido la falta, no crea que también solo con decir perdóname ya. Tiene que haber un proceso en esos casos que son tan difíciles. Hay un proceso donde se debe dar, sí, el perdón, pero que la persona que ha sido dañada tiene que ir sanando. El tiempo y sobre todo Dios es el que sana los corazones, y se hace un proceso donde se enmarca el pecado. Y claro, para también no estar, porque también es muy feo eso de estar rematando y rematando
la ofensa que la otra persona, porque eso no ayuda a la reconciliación. Entonces se enmarca, ciertamente está ahí lo que ha pasado, pero hay que tener un proceso. Lo mejor es con una ayuda de un profesional, un sacerdote, un psicólogo, que ayude a la pareja a saber salir, reconciliarse, sanar de esa situación. Y así hay otras situaciones difíciles que también se presentan en la convivencia. Pero sí, lo que el Señor nos enseña es que el perdonar lo debemos de hacer todos. Porque la persona que no perdona se hace más daño a sí mismo. Guardar un odio, eso se puede convertir, y ya está comprobado científicamente, hasta en un cáncer. ¿Cuántas personas, y hoy cómo ha aumentado la enfermedad del cáncer? Porque muchas personas llevan esos odios, resentimientos, guardados desde muchos años y no sanan. Y no quiero decir que todo cáncer proviene de esto, pero sí muchos provienen de estas situaciones. Por eso tenemos que sanar, pedirle a Dios la gracia de perdonar, de liberar, buscar la ayuda adecuada, no quedarnos con aquellas cosas que en vez guardamos en otros tiempos. Desgraciadamente así era. Si alguien era violado de niño o le pasaba una situación, ni siquiera lo podían decir a los papás, porque los papás lo que hacían era golpearles, castigarles severamente. Entonces se guardaban esas cosas, y esas cosas también hacen tanto daño. Por eso tiene que haber un proceso de sanación, liberación. Busquemos personas que nos puedan ayudar, personas que pueden hacer ese proceso de ayudarnos a liberar, a sanar. Necesitaremos, como decía al inicio, la ayuda de un profesional, de un psicólogo, de un psiquiatra, o también la ayuda que también es importante y que va combinada, porque va la parte espiritual que es tan necesaria, la de un sacerdote que sepa ayudarnos, que sepa fortalecernos para salir de esa situación. Hermanos, que practiquemos el perdón, porque Dios nos ha perdonado. Y si Dios nos ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Las parábolas que hemos escuchado en el Evangelio son claras. Si el Señor, que nos ha perdonado una deuda tan grande, nosotros no vamos a ser capaces de perdonar una deuda tan pequeña a nuestro prójimo. Reflexionemos. El perdón sana, el perdón libera, el perdón es una gracia de Dios.